Qué genial es estar todos juntos en la casa del Señor, ¿verdad? Wow. ¿Sabes? Me encanta porque en la casa de Dios, Dios nos prepara, nos capacita, nos perfecciona para cumplir su propósito. Y yo creo que todo lo que hacemos aquí en la tierra, algún día podemos ponerlo en marcha también en la eternidad. Y esas cosas son como la adoración. Y yo creo que Dios ha tenido cuidado de su iglesia para no dejarnos sin instrucciones, para no dejarnos a la deriva, ¿no? Y hace algunas semanas teníamos la oportunidad de platicar sobre santidad, ¿te acuerdas? Los santos no son personas que tienen una lista gigante de cosas que no deberían hacer. Los santos no se la pasan todos los días despertando diciendo, uy, este sí, este no, este sí, este no. Hay una frase del doctor Lucas Lees que me dice: mientras más tiempo estoy pensando y trabajando para el reino, menos tiempo tengo para dedicarme a mi propia carne. Y creo que de eso se trata. Y sabes, hoy quiero dar una como continuación a lo que sí hacen los santos. Y lo que sí hacen los santos es que van por la próxima generación. Y quiero que hoy aterricemos sobre esta idea. Tú y yo somos santos. Tú y yo tenemos de Dios un mandato: ir por la próxima generación. Y a veces cuando hablamos de generación, ¿qué te imaginas? Los jóvenes, los niños. Esa clásica frase de algún día nuestros niños serán los próximos en la generación. Pero en el Evangelio, la próxima generación es aquel a quien tú le lleves el mensaje, aquel que tú lo recibas. Es decir, tú eres la siguiente generación de alguien que te predicó a ti. Y vamos a tener en la vida dos oportunidades: llevar el evangelio a la siguiente generación de forma vertical, es decir, los padres a los hijos a sus hijos, los abuelos a los nietos. Pero también vamos a poder llevar el evangelio a la siguiente generación de forma horizontal, compartiéndole a alguien más. Y sabes, quiero llevarte a algo que Jesús le dijo a los santos que se hicieran. Ven conmigo a Mateo 28, versículos 18 al 20. Y en lo que llegas, quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Estás preparando a tu próxima generación? Y tal vez la respuesta sea un sí, tal vez la respuesta sea un no. Pero hoy quiero que a través de la Biblia descubras que Dios te está llamando a ir por una próxima generación. Y ya que estás en Mateo 28 conmigo, quiero que leamos lo que Jesús le está diciendo a la iglesia. Jesús está a punto de ascender a los cielos. Estas tal vez son las últimas palabras de Jesús. Y Jesús les dice, acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y me encanta porque Jesús está estableciendo el escenario. Jesús sabía que no se iba a quedar siempre. El objetivo de Jesús en la tierra no era estar generación a generación presente carnalmente. Jesús sabía que se iba a ir. Y él, sabiendo que no iba a estar, empezó a preparar a la siguiente generación. Y me encanta porque esta generación van a ser los apóstoles. Lo que empezaron siendo 12, luego fueron 40, luego ya eran 5,000, y luego al día de hoy, 2000 años después, somos millones. Porque Jesús entendía este principio. Si solamente el movimiento cristiano hubiera nacido y muerto con Jesús, de nada hubiera servido. Pero Jesús entendía y sabía que le tenía que enseñar a la iglesia que la salvación, el mensaje de salvación, es algo que tenía que llegar a una próxima generación.
y le dice a todos los que están con él en ese momento: vayan a todas las naciones, hagan discípulos de todo lugar, no se pongan un límite y crean que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y quiero iniciar con este versículo y quiero acabar con este versículo, porque para tener la convicción de que tú vas a llegar a una siguiente generación, tienes que creer y estar convencido de que el Espíritu Santo hoy está en ti y te da el poder de hacerlo. Porque si no tienes esa convicción, a mitad del camino te vas a frustrar, a mitad del camino vas a querer tirar la toalla. Pero cuando comprendes que el Espíritu Santo está contigo para llevar el Evangelio a una siguiente generación, no hay límites. Y mientras yo pensaba en esto, yo no sé si te diste cuenta que hoy los jóvenes tomamos el control del servicio. Y tal vez de repente ves tantos jóvenes y dices: obvio, ellos son la siguiente generación. Pero yo te voy a decir una cosa: tú eres la siguiente generación de alguien que te predicó. Tú eres esa siguiente generación. Tú eres en tu generación el que tiene que extender el reino a los de tu generación y formar nuevas generaciones. Tal vez algo triste que le pasa al ser humano, tal vez la cosa más triste que puede experimentar alguien, es que después de una vida entera trabajando por algo, llegues al final de tus días y te des cuenta que no hay nadie que vaya a continuar lo que empezaste. Todos hemos oído estas historias de gente que comienza su negocio, lo hace crecer, dedica toda su vida a ello, y cuando llega el momento de pasárselo a los hijos no les interesa el changarro. Y todo lo que un padre, una madre, un hombre, una mujer construyeron toda su vida, se dan cuenta que la siguiente generación no estaba lista para recibirlo. La Biblia está llena de esos ejemplos. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 5, para que juntos veamos esta historia. Déjame te doy contexto. Cuando Dios permite que Israel, el pueblo de Israel, llegue a la tierra prometida, les dice: no les voy a dar un rey, les voy a dar una forma de gobierno diferente, les voy a dar jueces, gente que verdaderamente haga justicia en medio de ustedes. Porque los reyes suelen pervertirse, suelen acumular poder, suelen ser y llevar a la tiranía, suelen abusar de su pueblo. Así que Dios no quería eso para Israel. Y todo el inicio del pueblo de Israel en la tierra prometida, Dios levanta jueces. Mas sin embargo, Samuel se va a convertir en el último de esos jueces. Quiero que leas conmigo 1 Samuel capítulo 8 del 1 al 5. Dice: cuando Samuel era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las demás naciones. Y Samuel tiene que afrontar que aunque él comenzó bien en su vida, ¿todos conocen la historia de Samuel? Un niño que Dios apartó para sí, un hombre que caminó al lado de Dios obedeciéndolo, pero falló en una cosa: en preparar a la siguiente generación para continuar lo que Dios llevaba una vida haciendo a través de él. Y esto es duro. Dios permite en su misericordia que sea Samuel quien levanta al siguiente rey, pero nunca fue el objetivo de Dios. Y muchas veces eso pasa en la iglesia. Muchas veces eso pasa en la vida de las personas. Muchas veces eso pasa en la vida, en el evangelio, dentro de las familias. La siguiente generación no recibió el evangelio. Pero me encanta porque Jesús
conociendo el corazón del hombre, desde el principio sabía que se trataba de que fuéramos y extendiéramos de forma vertical, de forma horizontal. Y la Biblia nos da otro ejemplo, otro hombre que también está en el límite de su vida, muy cercano a la muerte, pero que a diferencia de Samuel, él sabía que había hecho las cosas bien. Él había hecho discípulos, él había hecho hijos espirituales. Tal vez físicos no eran, pero espiritualmente había adoptado a hijos, los había instruido, los había amado, los había preparado. Y ahora que estaba cerca de su muerte, él tenía paz, porque sabía que aun cuando él dejara esta tierra, el reino, el evangelio seguirían extendiéndose. Y esa es la historia de Pablo. Y me encanta porque Pablo es muy sincero con Timoteo y nos los deja leer. Ven conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 9. Este es un pasaje famoso, es un pasaje glorioso, pero quiero que lo leas conmigo en este sentido y sobre todo pongas atención al versículo número 9. Cualquiera pudo haber escrito estas palabras en soledad, pero el versículo 9 nos deja ver que no estaba solo. Versículo 6: porque yo ya estoy a punto de ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo tenía ya dictada la sentencia de muerte. Por orden del emperador iba a ser decapitado. Él sabía que sus días en la tierra habían acabado o estaban por acabar. Entonces él continúa diciendo, versículo 7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 9, y le dice entonces a Timoteo: así que Timoteo, procura venir a verme pronto. Pablo llevaba años instruyendo a Timoteo, pero no solo a Timoteo. Si has estado con nosotros leyendo Hechos los días miércoles, te vas a dar cuenta que demasiada gente, Pablo se tomó el tiempo, se tomó la vida para discipular, para predicar y para hacer crecer. Tenemos un Tito, un Filemón, un Onésimo. Me encanta porque en este momento final de su vida, y si tú puedes leer lo que resta del capítulo, te vas a dar cuenta que él manda a saludar a todos los que él ha estado discipulando: Priscila y Aquila, Gayo. Y me encanta esto, porque lo que debería ser al final es el punto de partida para que otros empiecen a crecer. Y a Pablo no le da miedo este final, porque sabe que hizo lo que debía y ahora el evangelio seguiría creciendo. Y Pablo, como no tuvo hijos naturales, él extendió el reino, él llegó a la siguiente generación de forma horizontal. ¿Sabes? Quiero hoy enfocarme en esas dos formas de llegar a la siguiente generación. La primera es vertical, cuando un padre puede llevar el evangelio a sus hijos, cuando un hijo puede llevar a los padres a Cristo. Y la historia de Timoteo es justamente esa. De hecho, te vas a dar cuenta que hoy vamos a estar navegando sobre Timoteo. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, espero que llegues. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 5 nos cuenta Pablo la historia de Timoteo y dice así: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La historia de Timoteo es la historia de muchos de nosotros. Un día el evangelio llegó a la región donde vivía la abuela Loida. No nos dice la Biblia quién le predicó por primera vez, y tal vez ni siquiera es importante saberlo. Solo sabemos que alguien habló y había alguien que escuchó, que creyó. Y entonces la abuela Loida se trajo a su hija Eunice, y juntas empezaron a crecer en el evangelio. Y la madre Eunice se trajo a su hijo Timoteo. ¿Sabes?
quiero preguntarte algo. ¿Cuántos aquí son primera generación de cristianos en su familia? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cuántos son segunda generación? ¡Qué increíble! Voltea a ver con la siguiente pregunta a todos. ¿Quiénes son tercera generación? ¡Qué impresionante! ¿Cuarta generación o más? ¡Wow! De repente yo creo que todos hemos pensado que eso es imposible, pero quiero que veas que en Cristo todo es posible, que el evangelio trascienda generaciones. Cuando tú estudias la historia de Timoteo, te das cuenta que era como tu historia, como mi historia, una historia hecha un caos. La Biblia nos dice que Timoteo es hijo de Eunice, que era de origen judío, pero el padre era griego. Entonces yo me imagino que las peleas en esa casa eran más o menos esta conversación, si fuera moderna. Bueno, tú lleva al chamaco a la iglesia y yo me quedo a ver el fútbol en la casa. Yo respeto lo que tú creas y lo que tú pienses, y que el niño cuando tenga edad decida. Muy probablemente esas eran las conversaciones que tenían. Pero ¿sabes qué? Eunice no desistió. Siguió instruyendo a su hijo, y llegó un día en que ese hijo fue tomado por el propósito de Dios y fue convertido en uno grande en el evangelio. ¿Sabes? De repente nos desanimamos a veces cuando se trata de pasar el evangelio en forma vertical. Yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo tengo 31 años y llegamos a Mundo de Fe hace 25 años. Yo tenía 6 años. Y de repente hay gente que hoy en día se me acerca: oye, qué hermosa familia tienes, me encanta verte a ti, a tu esposa, a tu hermana casada, a tus padres. Qué hermoso lo que Dios ha hecho. Y yo le digo: sí, porque nos hubieran conocido hace 25 años y éramos un santo desastre. Bueno, santo no, éramos un desastre. Nuestra familia era un caos, como tal vez tú cuando llegaste a Cristo. Y nos tomó posiblemente 25 años para que el desastre que éramos, Dios lo corrigiera, Dios lo transformara, Dios lo perfeccionara. Y ahora vemos los frutos de haber permanecido. Amado hermano, la vida cristiana se trata de permanecer. Poder heredar el evangelio a tus generaciones. Nos encantaría que fuera inmediato, rápido, fácil, pero a veces te va a llevar una vida completa. Pero créeme en la promesa de Cristo que tú y tu familia un día servirán al Señor. Yo me acuerdo cuando era niño. Yo me acuerdo que cuando era niño mi mamá fumaba. Yo lo sé, la acabo de balconear. Y de repente, cuando ya tuve edad de preguntarle qué pasó, yo me acuerdo que de un momento a otro, de una semana a otra, mi mamá, que siempre se salía al patio de atrás a fumar, un día dejó de hacerlo. Y cuando yo le pregunté: oye mamá, ¿qué pasó? Me dice: un día comprendí que si yo quería que tú y Laura, mi hermana, no lucharan contra este vicio, yo tenía que ser la primera en vencer esta adicción. Y eso me impactó. Yo tendría como 12 años cuando tuve esa conversación con mi mamá. Y justo a la edad, porque la secundaria, la preparatoria, la universidad, ya no solo fumaban tabaco. Y cada vez que la tentación estaba a la puerta, cada vez que un amigo me invitaba, cada vez que era posible la idea de poder entrarle, yo me acordaba de ver a mi mamá luchando y ver a mi mamá venciendo esa adicción que tenía por el poder de Cristo. ¿Sabes? Hace unos días estaba platicando con un amigo y todos tenemos esos 5 segundos sin filtros, ¿no? Que te preguntan algo y contestas lo primero que viene a la mente. Yo estaba en esos 5 segundos. Y de repente un amigo me dice: oye, tú que trabajas con los jóvenes, ¿cuál es el principal problema que ellos tienen? Y sin pensarlo mucho respondí: los padres. Estaba en mis 5 segundos.
Y a veces yo platico con amigos. Yo me acuerdo de amigos que juntos estábamos en la iglesia cuando eran niños y de repente desaparecieron. De repente no los volví a ver y ya tengo la suficiente edad de volvérmelos a encontrar. Y cuando yo les pregunto qué pasó, la respuesta es fácil. Cuando éramos niños, mi mamá, mi papá nos traían, pero después no quisimos, nos volvimos adolescentes horribles como todos hemos sido, no persistimos y pasaron muchas cosas, demasiadas cosas, tal vez. Y después de tanto, volvimos a casa. Y muchas de esas cosas tal vez no debieron haber nunca pasado si hubiéramos permanecido. ¿Sabes? Es difícil que el evangelio pase a la siguiente generación. Siempre será difícil. Pero cuando tú decides en tu corazón ser el primero para que tu familia pueda ver los resultados, entonces Dios va a empezar a obrar milagros. Y genuinamente yo he visto hijos traer a sus padres. He visto a padres no soltar a sus hijos. Me acuerdo cuando era adolescente le decía: mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Todos hemos sido así, ¿no? Y mi mamá me decía: bueno, es normal, es natural no tener ganas. Entonces nos vamos a quedar. No, vas a ir sin ganas. Y hay un momento en la vida en la que como niño te tienen que traer. Pero hay un momento como adolescente y como joven que tienes la convicción de venir, porque has visto cómo tu familia, que era un desastre, empieza a ser transformada. Cómo tus padres, que no sabías que alguien te podía dar un buen ejemplo en la vida, lo empiezan a hacer. Y empiezas a ver cómo tu propia vida, cómo empiezas a vencer pecados, cómo empiezas a vencer situaciones, cómo empiezas a tener victorias. Y empiezas a notar cómo empieza a haber un pasar generacional del evangelio. Eso le ocurrió a Timoteo. Eso le ocurrió a los padres de la iglesia. Me encanta porque tal vez no lo sabes, pero todos los discípulos se casaron, todos los discípulos tuvieron hijos, todos los discípulos pasaron el evangelio a su siguiente generación de manera vertical, pero también horizontal. Y hoy tú y yo somos resultado de eso. Así que, amado hermano, este no es un mensaje para ponerte triste si estás en este momento, en este proceso de tu vida. Es un mensaje para decirte: permanece en Cristo, porque Dios va a cumplir su promesa. Tú y tu familia van a servir un día juntos al Señor. La segunda forma de que el evangelio pase a la siguiente generación es de forma transversal. Y yo no sé si lo habías pensado de esta manera. Tú eres la siguiente generación de alguien que te predicó a ti. Quiero que te des cuenta que todos hemos pasado por ese proceso. Pablo mismo lo vivió. Me encanta porque Pablo encontró a alguien que lo fue encaminando. En Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27 nos damos cuenta que un día Pablo empezó su proceso en Cristo y hubo alguien que lo discipuló y lo hizo crecer, que en este caso fue Bernabé. Versículo 26: cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amado hermano, Jesús nos mandó a expandir el reino. Jesús nos mandó a que pasara el evangelio a la siguiente generación, aún de manera horizontal. Y a ti te va a tocar muchas veces ser quien lleve el evangelio a otros, quien te tenga que discipular a otros. Y me encanta porque Pablo tuvo un gran maestro, y cuando le tocó a él discipular a otros, sabía lo que tenía que hacer. Yo me acuerdo de la historia de mi familia. Algún día, hace algunos años, yo dije: ok, ¿cómo llegó el evangelio a mi familia? Y yo te reto que un día busques cómo es que llegó el evangelio a tu familia. Y yo me acuerdo que tenía unos tíos, los clásicos tíos hippies de todas las familias, y un día regresan y dicen: somos cristianos, ¿no? Y entonces, bueno, qué chido, ¿no? Ellos tienen un grupo de conexión en su hogar, invitan a mi abuela va. Mi abuela invita a mi mamá va.
Yo tenía 6 años, así que no me quedaba de otra, e iba. Pero así comenzó la historia. Y un día yo estaba diciendo, bueno, pero ¿quién le predicó a mis tíos? Y descubrimos que había sido un hermano que hoy en día ya está en la presencia del Señor, que se llama Abraham Briceño. Resulta que él trabajaba con mi tía en ese lugar y él fue el que le predicó a ella. Abraham Briceño venía a Mundo de Fe y eso me impactó tanto. Tú no sabes, cuando le predicas a otro, que sus generaciones completas van a ser llamadas a Cristo. Tú no te imaginas siquiera que tal vez después de tantas batallas va a surgir alguien ahí. Y un día espero encontrármelo en el cielo y decirle: gracias, Abraham, porque lo que tú hiciste fue llevar el evangelio a la siguiente generación, y de siguiente en siguiente en siguiente, hasta que incluso llegó a mí. Y yo sé que va a llegar a mis hijos. Amado hermano, en Dios nació este deseo, que tú lleves el evangelio a la siguiente generación. 2 de Timoteo 3, 10, 16 dice así: pero tú, Timoteo, 2 de Timoteo 1 del 9 al 10 dice: Dios, Jesús, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la vida, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Cuando tú extiendes el evangelio a la siguiente generación, estás trayendo vida, eternidad, salvación a todas sus generaciones. Hace no muchos años, a los 105 años murió. Hace 2 años murió Wayne Myers a los 105 años. Por su edad, él participó en la Segunda Guerra Mundial. Y quien le predicó, él solo se acuerda del apellido del sargento que les predicó antes de salir a una batalla. Nunca supo el nombre. Y ese sargento nunca supo a quién le predicó: a un tal Myers. Pero cuando termina la guerra dice: Dios, si tú me permitiste vivir, voy a dedicar mi vida a ti. Y pasó los siguientes 70 años de su vida como misionero en Latinoamérica. Algunos estiman que toda la obra misionera que él hizo llegó a fundar hasta 5,000 iglesias en todo lo que es Latinoamérica. Tú no sabes a quién estás a punto de llevarle el evangelio y lo que van a hacer sus generaciones. ¿Sabes qué significa pasarle el evangelio a la siguiente generación? Me encanta lo que dice 2 de Timoteo 3 del 10 al 16. Pero tú, Timoteo, que has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Pasarle la generación a otros también es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos aquí tienen un testimonio de cómo Dios ha hecho. La pastora hace poco predicó de hacer mesa. Y me encanta porque yo tengo amigos que considero más grandes en la fe que yo. Y muchas veces ellos me enseñan cosas teológicas, pero también yo puedo ver en ellos cómo se comportan dentro y fuera de la iglesia, cómo ellos tienen un propósito, lo creen y luchan por él. Veo su fe, veo su paciencia, veo ese amor genuino de Cristo en ellos. Veo cómo perseveran a pesar de las circunstancias. Y aun cuando ha habido sufrimientos en sus vidas, pueden decir que el Señor los ha librado de cada una de ellas. Eso es pasar el evangelio a la siguiente generación. Todos tienen un testimonio. Todos pueden acercarse a alguien que los haga crecer. Todos algún día podremos a otros enseñarles lo que Cristo nos ha enseñado personalmente. Finalmente, Pablo deja 3 cosas.
La primera de ellas es que la siguiente generación ya está lista. Tú ya estás listo. Me encanta porque no sé si te pasa como a mí, que de repente vemos a esta generación de jóvenes y dices, como que son inmaduros, ¿no? Como que dices, como que ya tiene 30, ya tiene 40 y sigue siendo un adolescente, ¿no? Como que de repente nosotros mismos vemos a la siguiente generación que no está lista. Me encanta la clásica frase: yo a tu edad ya tenía casa, ya estaba casado, ya tenía hijos. Y tú a tu edad no te alcanza para el metro, ¿no? Pero ¿sabes qué? A veces la iglesia es la primera en limitar a la siguiente generación. Yo luego veo jóvenes, 20 y tantos años, han vivido en la iglesia, tienen principios, tienen valores, dicen nos vamos a casar, y todo el mundo grita un grito al cielo. Están muy jóvenes, ¿no? Veo a los adolescentes diciendo vámonos a predicar a las cárceles, y todos los viejos, oye, pero no estás muy chiquito. Veo a jóvenes soñar con cosas grandes y veo a viejos limitando ese potencial. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos llama a nosotros como la siguiente generación a creer que ya estamos listos. Segunda de Timoteo 1, 6, 7 dice así: por lo cual te recuerdo, le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios ya te ha dado sueños, visiones, talentos, que fue dado a ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de, sino de amor y dominio propio. Amado hermano, tú eres esa generación. Dios ya te ha investido de poder, de amor y de dominio propio para vencer los pecados en tu vida, para ir por la siguiente generación, para hacer los sueños que Dios ha puesto en ti. Me encanta porque somos una generación que está llamada a no detenerse. 1 Timoteo 4, 11 al 15 dice: esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y si te parecieron muchas cosas, es porque el evangelio te llama a no detenerte de seguir haciendo lo que los santos deben hacer. Entre tanto llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Amado hermano, la Biblia te está llamando a ti como esta siguiente generación de cristianos a alcanzar a tu propia generación, a pasar el evangelio de manera generacional a tus hijos, a tus nietos, a tus primos. Y finalmente la Biblia nos llama a permanecer. Segunda de Timoteo capítulo 2, 19, 22 dice así: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Versículo 20: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por lo tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor de corazón puro. Un Samuel empezó bien, pero no supo cómo terminar. Amado hermano, si quieres ser útil al reino de Dios, tienes que aprender a vivir para Él, a vivir en santidad. No al principio, no en el intermedio, no al final, durante todo el proceso de la vida. Hace algunos años la pastora era quien estaba a cargo del ministerio de jóvenes. Eran tiempos fuertes. Y yo me acuerdo que yo tendría entre 20, 22 años, y la mayoría ahí éramos jóvenes, teníamos entre 20 y 25.
Y me acuerdo que la pastora nos dijo, el pastor a su edad, y yo dije, ya me sé esta, ¿no? Ya tenía casa, carro, familia, hijos, lo clásico, ya estaba casado. Pero no, nos dijo, el pastor a su edad ya predicaba. El pastor a su edad ya ministraba a otros. El pastor a su edad, otros lo buscaban a él para pedirle consejo. El pastor a su edad estaba preparándose para el ministerio. Y cuando yo escuché eso, me quebró por dentro, porque entendí que no se trataba de buscar y perseguir cosas materiales. Se trataba de un corazón que estaba dispuesto a conocer a Dios, a buscar de Dios y ser usado por Dios. Y si Dios lo hizo con ese hombre a esa edad, sabía que Dios lo podía hacer conmigo a mi propia edad. Amado hermano, tú eres esa siguiente generación que está llamada a ir y extender el reino. ¿Sabes? Quiero terminar con Mateo 28, porque hasta que no tengas la convicción en tu corazón de que el Señor va a estar contigo, hasta que no tengas la convicción de que tú has sido llamado a ir y a ser discípulos hasta donde los límites se acaben, vas a seguir tal vez conformándote con venir solamente los domingos y ver la vida pasar. Pero el día que descubras en Dios que has sido llamado y escogido, tu familia, tus generaciones, la gente que está alrededor tuyo va a ser impactada por el poder del Evangelio. Y quiero que leamos por último Mateo 28. Y si quieres ponerte de pie conmigo, vamos a declararlo en nuestras propias vidas. Quiero que lo leamos juntos. ¿Listos? Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y está en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vamos a orar. Jesús, gracias, porque tú nos has escogido y nos has llamado. Gracias porque has confiado en mí para esta valiosa tarea. Yo soy un santo y voy a hacer lo que los santos deben hacer. Voy a llevar el evangelio a la siguiente generación. Yo soy una generación después de los que me predicaron, y yo sé que le voy a predicar a otros para que empiecen a ser nuevas generaciones. Dame el poder, Cristo, para aún enseñarle a mis hijos, a mis nietos, a vivir no solo con palabras, sino con hechos, con acciones, permanencia, constancia de lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Pero también llévame a ser discípulos y a alcanzar a otros, porque yo no sé si le estoy predicando al que en sus generaciones va a transformar al mundo por el poder de Cristo. Así que Dios, hoy sé que tú estarás conmigo hasta el final de mis días, y lo creo. En el nombre de Jesús, amén.